La Patria, se abre la sesión. Se ofrece la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. En materia de cuenta, se ha recibido en primer lugar una carta de la ministra de Educación, señora Marcela Cubillos, en la cual excusa la asistencia a esta sesión, a la cual había sido invitada el día de ayer, para conocer su opinión respecto al proyecto de ley que está en tabla. Luego, en cuanto a los proyectos que han ingresado a la comisión, está en primer lugar, obviamente, el proyecto que está en tabla el día de hoy, que tiene por objeto modificar la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles. También ingresó el día de ayer un proyecto de ley que tiene por objeto, que está en segundo trámite constitucional, que tiene por objeto asignar al Gimnasio Municipal de la Ciudad de Talca el nombre de Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca. Y asimismo, se hizo presente la urgencia, el carácter de suma para el proyecto de ley que modifica la Ley General de Educación con el objeto de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Eso es la cuenta, señora presidenta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? La cuenta sobre temas varios. ¿Se ofrece la palabra? Se ofrece la palabra. Entremos entonces de inmediato. Por cierto, tal como lo señala la cuenta, entendemos que la excusa de la ministra de Educación se debe porque la invitamos en el día de ayer, dado que tuvimos que cambiar la tabla. La tabla la teníamos fijada para escuchar a quienes habían sido propuestos para la Comisión Nacional de Acreditación, y tras conocer la decisión del Gobierno de retirar este oficio, tuvimos que hacer una nueva citación. Así es que, bueno, entendemos que no se ha podido programar, pero queremos desde ya invitar a la ministra para el próximo lunes, la sesión del lunes, para continuar la discusión de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley bien sencillo y lo que busca es en parte reparar una situación difícil, compleja, que viven miles de familias cuyos hijos e hijas hoy día forman parte de los endeudados de la educación. Y lo que busca esta moción, impulsada por distintos senadores, por el senador Jaime Quintana, el senador Juan Ignacio Latorre, el senador Carlos Montes y quien habla, es que nosotros entendemos que la educación no puede jugar con las reglas del mercado, y que por lo tanto quienes acceden a este derecho no pueda comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionen la tarea de la educación. Y este Parlamento ya ha tenido debates similares y ha avanzado en que las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en distintos ámbitos, con servicios básicos como la electricidad, el agua, el teléfono, el gas, no puedan ser informadas al DICOM, así como también un paso que entregó este Parlamento es que las deudas de los usuarios del INDAP no se pudiesen informar al DICOM. Nos parece que con mayor razón aquellas que dicen relación con cursar estudios a lo largo de los distintos niveles tampoco pueda ser informado. La comisión investigadora del CAE, la Cámara de Diputados, el año 2018, reveló testimonios que son realmente estremecedores de lo que significa el impacto no solo de la deuda, sino también de estar establecidos sus nombres en este registro, las dificultades que tienen para el acceso inclusive al propio trabajo. Y por lo tanto nos parece que este es un proyecto sencillo, de un artículo único, que lo que busca es incorporar aquellas deudas también contraídas con bancos o instituciones financieras en el marco de las líneas del financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación en los distintos niveles. No sé si el senador Juan Ignacio Latorre, que también es mocionante de este proyecto, quisiera
comentar algo. Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea, en realidad, muy de acuerdo con lo que usted ha planteado y solo complementar que es una demanda muy sentida por grupo de personas hoy día, profesionales, trabajadores o personas que también no lograron terminar sus estudios de educación superior, pero quedaron con una gran deuda financiera. Y ahí hay muchos casos, hay organizaciones que que llevan años con esta demanda en el fondo y de alguna manera es una demanda parcial, obviamente, de reparación. Entienden que, y fue parte de las conclusiones de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados 2018 sobre el CAE, que hay una política pública que de alguna manera genera abusos, genera daños en el fondo a muchas familias y entienden que esta es una medida mínima de reparación porque les genera en su vida cotidiana y en el acceso al sistema financiero, a distintas, incluso algunos decían, yo tuve la posibilidad de reunirme en enero con ellos, a veces incluso el tema de cambiar una línea de celular, en el fondo, de cambiar, ¿no?, de una compañía, lo miraban y decían, no, tiene deuda Anticom, digamos, deuda educativa, o sea, cosas de ese tipo, y otras mayores, obviamente, como un crédito hipotecario, un crédito de consumo mayor, etcétera. Entonces, en el fondo, creemos que es una medida que va en la dirección correcta, si bien no soluciona el problema de fondo, que tiene que ver con ir desmercantilizando, ¿no?, el acceso a la educación superior, pero sí es algo muy sentido en la vida cotidiana, insisto, de muchas personas que hoy día, claro, ya no son estudiantes, son profesionales, trabajadores o quedaron morosos en el fondo a pesar de no haber terminado su estudio. Entonces, nada, en esa línea, como agregar un poquito, complementar a los antecedentes que usted dice, Presidenta. Gracias. Muchas gracias. Tenemos invitada en esta sesión a la abogada de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile, CONADECUS, a la señorita María Constanza Galleguillos. ¿No ha llegado? Senador. Yo quería en realidad pedir, no sé si la biblioteca o la secretaría, en fin, que nos pudieran hacer o los autores de la iniciativa, por supuesto, si nos pudieran hacer una exposición comprensiva de lo que este proyecto significaría. Yo tiendo a verlo con simpatía, pero no sé estrictamente lo que significa deudas contraídas con instituciones de educación superior de conformidad a las leyes 18.591. ¿Cuáles son esas? Y la ley 19.287. Ni las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras de conformidad a la ley 20.027. Me imagino yo que alguna de estas es, claro, crédito con aval del Estado. Ni las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios de educación superior administradas por la Corfo. Ni cualquier deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles. Y yo ahí tengo un poco, yo tiendo a creer, tiendo a pensar de que, por ejemplo, las deudas contraídas con el CAE no debieran informarse. El CAE es un sistema de apoyo del Estado, en definitiva, para los estudiantes y creo que debieran resolverse en ese ámbito. Sin embargo, pienso yo, la deuda que se contrae de manera privada con una institución de educación superior, que no solo son de educación superior, dice cualquiera de sus niveles, dice al final, ¿verdad? Servicio educacional en cualquiera de sus niveles. La deuda que yo contraigo como papá con un colegio, libremente, no sé si debiera quedar exceptuada de la obligación de informarse.
Tengo bastante convicción respecto del CAE y me imagino que alguna de estas otras leyes se refiere al crédito solidario. Claro. Creo que eso está bien. No sé si debiéramos ampliarla con digamos, la disposición, digamos, con aquellos créditos o con aquellos compromisos que yo asumo de pagar una mensualidad en un colegio determinado o en un centro de formación técnica, en fin, si eso debiera quedar, si eso tampoco debiera informarse, porque al final nosotros también tenemos que velar porque la cadena de pagos no se interrumpa. Que esto no vaya a significar de ninguna manera un desincentivo a que la gente pague los compromisos que contrae. Creo que tenemos que tomar esos resguardos porque si no ponemos al final todo el sistema educacional en complejidades. Entonces, por eso creo que sería súper bueno conocer en detalle los alcances que tendría este proyecto. Gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, no obstante la Secretaría pueda refrendar, estas leyes están referidas, la mención a estas leyes, a la creación del Fondo Solidario, del CAE, de los créditos Corfo. Y lo que hace este proyecto de ley es solo igualar una condición que ya hoy día tienen los ciudadanos en nuestro país para que las deudas que ellos tienen con servicios que son servicios básicos, ya lo hicimos este Parlamento respecto de la electricidad, lo hicimos respecto del gas, lo hicimos respecto del agua, que son con empresas privadas. Lo hicimos respecto del INDAP, que es una institución pública. Esto en ningún caso significa desincentivar al pago, porque en los distintos niveles educativos, y lo veíamos dramáticamente en el día de ayer, en un trabajador de este mismo Congreso, que tenía a su hija en un colegio en el Belloto, que ella llegó y me decía, mire, yo todos los años pago en el mes de marzo todo el año anterior, porque trabajo durante todo el verano para pagar la mensualidad, y llega y le dicen a su hija en la puerta del colegio, usted no puede entrar. Es decir, los establecimientos educacionales toman medidas respecto de esa situación, que nada interfiere en este proyecto. Lo único que nosotros decimos, que por efectos de un bien como lo es el derecho a la educación, esas deudas no puedan ser informadas al DICOM. Eso no significa que las medidas que toman, por ejemplo, la empresa eléctrica cuando usted no paga, que es el corte del suministro, las empresas sanitarias, cuando usted no paga el corte del suministro, las otras tomen las medidas que están contempladas en su ordenamiento. Lo único que nosotros señalamos en este proyecto de ley es que esas deudas no puedan ser informadas al boletín comercial, porque hoy día en el boletín comercial existen más de 4 millones de deudores morosos en temas educativos. Entonces, creemos que es importante que una situación que es difícil, compleja, lo señalaba también el senador Latorre, este proyecto de ley no aborda el tema de fondo. Nosotros que esperamos que el tema de fondo lo abordemos en otras legislaciones como el nuevo CAE, etcétera. Lo único que hace esto es decir, ¿sabe qué? El que usted mantenga una deuda educativa no puede seguir siendo un espacio para precarizar aún más su vida. Precarizarla porque no puede acceder al trabajo, porque no puede acceder a un crédito para la vivienda, porque no puede acceder, etcétera. Entonces, ese es el sentido de esta iniciativa. No sé, secretario. Sí. 70 de esa ley, que es una ley de aquellas misceláneas de la época de administración financiera del Estado, que se considera una serie de materias, se creó el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Estos artículos, que son 70 y siguientes de la ley 18.531, fue modificada por la ley 19.887, del 4 de febrero de 1994, que ahí se pasó a denominar el crédito solidario. Y luego la ley 20.027 es la última legislación que nosotros tenemos en materia de financiamiento universitario, de estas que estamos refiriendo,
que es del 11 de junio del 2005, y esa fue la que estableció las normas sobre el financiamiento de educación superior, y más conocido como el crédito con aval del Estado. ¿Esa es la 2027? La 20.027. La tercera de las leyes que son citadas en esta modificación que se plantea por el proyecto de ley. Ese es el ámbito de aplicación o de extensión de la modificación que se plantea en virtud de este proyecto de ley. Presidenta, perdón, es que yo creo que lo que hace el proyecto es más amplio, porque luego agrega, dice, ni las deudas contraídas con bancos o instituciones financieras en el marco de las... eso es la Corfo, perdón, que me imagino eso está en la ley de... También forma parte de la 20.027. ¿De la 20.027? Porque se acuerda que... El Corfo se reemplazó por CAE. Sí, porque al comienzo eran deudas Corfo. ¿Y es necesario decirlo? Bueno, no sé, no importa. Pero a mí lo que me preocupa en realidad es ni cualquier deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles, porque ya estamos hablando de deudas que tienen carácter privado, claro. O sea, digamos, ajeno a los sistemas de apoyo estatal, me refiero. Eso entiendo yo que ese es el alcance, ¿verdad? En todos los niveles, sí, claro. de todo el sistema educacional. Es el propósito. Porque en eso nosotros tenemos una concepción, creemos que la educación es un derecho, no una industria, y por lo tanto ya imagínense que la industria tiene estas exigencias en que las deudas de los clientes no puedan ser informadas. La industria de la electricidad, la industria del agua, y sin embargo las deudas de la educación, también con entidades privadas, son informadas. Entonces, aquí tenemos un debate, sin duda. Pero efectivamente el alcance del proyecto es general, es de todos los niveles, que esas deudas no puedan ser informadas. Y en esto yo quiero insistir, esto en nada es un incentivo. No lo fue en el caso de las eléctricas, no lo fue en el caso del gas, no lo fue en el caso del agua, y no tendría tampoco por qué serlo en el caso de la educación. Simplemente lo que señalamos es que estas deudas no puedan ser informadas. No dice relación alguna con las medidas que cada una de las instituciones toma respecto de la morosidad frente a compromisos que voluntaria y libremente se contraen. Analizaron hace 10 minutos, 8 minutos, me dijeron que venían 15 minutos de estas por llegar en consecuencia porque ya vienen en bus. También le avisamos a la misma hora que invitamos al ministerio, así es que si les parece, definamos a quién vamos a escuchar. No sé si les parece que invitemos a Deuda Educativa, que ha estado una de las organizaciones de deudores de CAE. Si ustedes tienen... ¿Quién está a cargo del tema Corfo? Debería decir algo así como el Ministerio de Planificación, el que es sucesor de la Corporación de Fomento. ¿La Corfo? ¿La Corfo tiene sucesor? No, le quiero decir Corfo. Ya. Sí, debiera venir la Corfo. ¿Invitemos a la Corfo? Yo también creo que debiera venir alguien de la Asociación de Bancos. Bueno, habían ustedes quedado más de reiterar la invitación a la ministra para que viniera. Sí, para el lunes. En esta ocasión. La Asociación de Bancos en entidad privada. Asociación de Bancos. CERNAC. Ahí tendríamos ya 5. De esos 4 millones de personas que están informadas a BICOM por deuda educacional, ¿cuántos serán los que están en el... Mira, no. En educación, perdón, de los 4 millones están en el informe en el segundo trimestre del año 2018 del DICOM, los 4 millones de morosos, un 4% de esos están en el acápite enseñanza.
A ver. Nosotros pedimos Hay el 4 informe, millones de el total. 4 millones en el último, Ya, en el sí, segundo sí, trimestre del 2018, pues eran 4.482.547 deudores morosos. Y de ese total del país, de ese total el 4%, cerca de 180.000 personas, están en la cápite de enseñanza, que es una cápite que tiene el ¿Y de esos boletín. cuántos corresponderán al último concepto que se quiere agregar? Sí, Con otros niveles. Sí, ¿informarán cuál será la práctica que tienen los colegios y los CFT? Y las propias universidades, porque en las universidades también hay personas a las que le otorgan crédito así directo. No sé, quizás debiéramos escuchar aquí al Consejo Cruz, ¿a quién pudiéramos escuchar? ¿Qué nos puede informar respecto de eso? Tendría que ser el crucho, el cueche en materia de la deuda pública y bueno, los CFT tienen privadas. Los CFT, algunos sí, pues, ahí los más importantes tienen, que es Duoc e INACAP, están ellos. Miren, Guzmán. ¿no sé la FIDE? ¿Quién agrupa los colegios particulares pagados en general? Generalmente hemos escuchado la FIDE. A los de iglesias. Son asociados a. Pero no hay quien agrupe los colegios particulares pagados. No, es lo mismo que hace con las universidades privadas. Hay algunas que tienen algún tipo de órgano de una entidad que las agrupa, que son las privadas que están sometidas también al sistema de PSU, pero no todas están ahí. Ahí son 8 universidades. Pero invitemos a la FIDE. Sí, y invitemos a los tres, al Cruz, a la UR. No, pero ellos es lo mismo, pero al G9. Cruz y G9. Cruz y G9 y FIDE. Con eso completaríamos 8. Y CFT, vertebral. Vertebral es la que más representativa quizás. Muy bien. No sé si también, o sea, en lo que comentaba el senador García respecto ya del fondo del proyecto, como viene de una cuestión, no sé si ven ustedes la redacción de la norma que se está modificando, que dice no podrá comunicarse la información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas que proporcionan servicios de electricidad, agua y teléfono, y por lo que ha comentado la Presidenta en la comisión, la frase final del inciso que se propone, en el fondo, es ya autocomprensiva de todo. Sí, porque es las deudas contraídas con la finalidad de recibir para sí o para tercero un servicio educacional de cualquiera de sus niveles. Eso engloba lo anterior también. Sin perjuicio de la necesidad quizás de hacer en el proyecto una mención especial a los créditos que se han otorgado durante los últimos 30, 40 años en materia de financiar los servicios educacionales superiores. No sé si me entiende, porque en el fondo la norma de donde se agregaría es una mención genérica, no habla de cuáles son las empresas, por ejemplo, que tienen las deudas de teléfono, de agua, sino simplemente dice el concepto, que es el mismo que en el inciso final, o en la frase final, perdón, del inciso que se propone, es un concepto. Deudas relacionadas con el servicio educacional en todos sus niveles. Eso en el fondo es un proyecto que va en esa línea amplia, como ustedes, sin perjuicio de la especificidad que ustedes están planteando de relacionarlas con las con las 3 leyes más relevantes en materia de financiamiento. Cuando se prohibió que las deudas del teléfono se informaran al DICOM, se dijo todo el teléfono, no se dijo la telefonía celular o no sé, la telefonía fija, todos. Cuando se dijo las empresas de gas, se dijeron todas las empresas de gas, no el gas de cañería, no el... Claro, que digo yo que incluso en este proyecto bastaría solamente con la frase final. Claro. Porque la frase final es omnicomprensiva de todo el sistema educacional. Cualquier nivel, cualquier tipo de enseñanza, privada, pública, etc. Pero como lo que abunda no daña. No, indudable. Quizás es bien importante, entiendo el sentido de hacer mención expresa a las leyes que han constituido los sistemas de financiamiento de educación superior. Presidenta, ¿invitaríamos a los 9 para el lunes o haríamos una distinción? Yo creo que sería mejor hacer una separación. Yo creo que el día lunes la ministra, importante que esté, deuda educativa. ¿Puedo sugerir de que los invitemos o bien nos hagan saber por escrito? Porque en realidad nos ayuda que nos manden una notita de... ¿Sabes qué?
Mira, en la comisión durante este periodo hemos explorado distintas formas. La audiencia pública que hicimos para el proyecto de acoso, la presentación de la biblioteca que hicimos por el proyecto de medicamentos, donde escuchamos especialistas, pero al Ejecutivo, pero le pedimos a la biblioteca que nos hiciera una síntesis para no, como era segundo trámite, no volver a repetir a los mismos invitados. Y yo creo que sería interesante explorar esta fórmula que plantea el senador en el ánimo de ir viendo también cómo podemos ir mejorando, modernizando, agilizando la legislación. No cabe duda que este es un proyecto de ley que es urgente. Entonces, a nosotros nos parece muy importante que listado todos nuestros invitados. Dejarlo entregado a ellos que definan si prefieren asistir. No obstante, claro, nos informen por escrito, no obstante, también pueden quedar cordialmente invitados para la sesión de tal fecha. Porque algunos tienen por estructura igual asistir a alguna institución, igual asistir, en cambio a otras prefieren simplemente informar por escrito. Sí, tenemos ahí qué procedimiento se utiliza para cada proyecto. De manera que nos entregue su pronunciamiento respecto de esta iniciativa. ¿Esto sería el lunes en la tarde? Sería el lunes de 5 a 7, de 5 a 6 y media, no sé. ¿De 5 a 6 y media? De 5 a 6 y media, ya. Posibilidad de que lo extendamos así. Entonces, Presidenta, le hago la invitación a los 9, haciendo la distinción si quieren concurrir o bien si quieren mandar por informe por escrito, y obviamente ahí van a llegar quizás 4 o 5 solamente, con lo cual podríamos... Pero ya vamos a tener la información por escrita, claro, y la por opinión eso, de ellos, de todos los sectores. Le mando los 9. Sí. Perfecto. Yo creo que eso es bueno también para... Vamos a explorar esta vía. Que muchos piden que no pueden... Y para otra oportunidad. Pero que lo invitemos a otra oportunidad, cuando en realidad lo que nos interesa es conocer su opinión. Su opinión. Así que... No, y una buena... Intentémoslo, sí, total. Sí. No, además que ustedes bien saben, desde el punto de vista de la tramitación, también nosotros estamos pensando en modificar la forma, le contaba a la Torre, modificar la forma de hacer los informes, precisamente lo que son las exposiciones, de hacer más bien dicho referencias. Y todo el día que ha publicado en la página web, no sé si tiene tanto sentido que vaya completamente, digamos, transcrito lo que plantean los invitados, porque a veces eso alarga mucho los informes. Y precisamente en este caso, todas las informaciones que ellos envían queda escrita a la página web Senado asociada al boletín tal. Y cualquier persona, ustedes, asesores o cualquier persona puede ver la exposición completa. Y además que se transmite por televisión. Digamos, sí, inauguramos. Le vamos a heredar. Le vamos a heredar el servicio por lo cual, de televisión. Volvemos a usar la sala, que es la sala de la Comisión de Educación, la sala 8, que siempre ha sido la servida. Qué bueno. Presidenta, respecto de las exposiciones, yo no tuve oportunidad de decirlo el lunes, pero encontré muy completa la exposición que nos hizo la biblioteca referente a la legislación y las ordenanzas que existen en otros países, en otras ciudades, en relación con el arte callejero. Fue una muy buena exposición, realmente. ¿Les parece que le mandemos un reconocimiento especial a la biblioteca? Porque también lo que hicieron respecto de la síntesis en medicamentos, todo el aporte que ha hecho Mauricio Holz también en el tema de deudas de CAE, el último informe ha sido realmente de muy buen nivel y un gran insumo para el trabajo legislativo. ¿Les parece que le mandemos una nota? Mandamos al director de la biblioteca con copia a las personas que informaron. Así es, parece acordado. Y no llega la señorita... No sé si nos pudieran tener para el lunes, a lo mejor la biblioteca, un desglose de los 180.000 deudores. ¿Cuántos son por crédito solidario? ¿Cuántos son por...? ¿Sabía pedirse la deuda educativa directamente? ¿La tendrán ellos? Por ellos lo pueden presentar, pero creo que una información para nosotros más propia, digamos, de ir a hacer la biblioteca. A ver, ese desglose de los 180.000 euros. Claro, del boletín comercial. Claro. Que nos entregue el último informe del boletín comercial y ojalá dentro de este acápite que tiene el boletín, que es el acápite de enseñanza, pueda desagregarlo por niveles. Porque eso también nos va a permitir saber quiénes son los que informan. Así es, así es.
Este es un proyecto bien sencillo. Sí. No. Y en donde ya el Parlamento ha discutido respecto de la eliminación de informar en el DICOM otros compromisos con empresas privadas, en este caso. Son bienes de primera necesidad. Yo tendería a Y creer... la educación es un derecho, un derecho de primera necesidad. Por eso digo, o sea, más todavía en ese sentido. Claro. Yo tendería a creer deuda con universidades estatales. Yo estoy seguro que la deuda que se tiene al margen de los sistemas de apoyo estatal, que tienen con la UFRO, que tienen con la universidad, Los CFT también. claro, yo creo que es mayor, entre otras razones porque también atienden población más vulnerable. Claro. Sí. Por eso que es bueno que lo sepamos, ¿no? Para saber hasta dónde. Yo no tengo duda, creo no tener duda con el CAE, con todos los sistemas públicos, digamos, de apoyo público, porque ahí como que entran a un sistema, son alumnos que ya están debidamente, alumnos y familias que están debidamente ponderados en sus antecedentes económicos y sociales. Por eso solamente creo que hay que ser cuidadoso de que por el concepto más amplio no vayan a entrar personas que pudiendo pagar no pagan. Eso es un poco mi preocupación. Claro, lo que pasa es que este proyecto de ley no elimina ninguna sanción que la institución pueda tomar por el no pago. Pero están bastante restringidos. Yo Por creo el que no ningún pago. colegio puede suspender, por ejemplo, por no pago. Hoy día, eso entiendo yo, ¿verdad? La situación de este colegio, de los Reyes del Bello, todo, nunca le informaron a la familia del funcionario que no tenía matrícula para el año siguiente. Y la niñita de 12 años llegó con su uniforme correctamente, primer día de clase, y ahí delante de todos los compañeros le dicen, no, usted salga a la sala porque su papá no pagó. Es que eso ya es un conjunto de criterios. Es un conjunto de criterios. Lo menos que uno puede hacer es llamar a los papás en un lugar privado, obvio, pero no delante de todos los niños. Ya, pero si nos pueden... Veamos qué Veamos esa... Hagamos una esos radiografía datos. ahí a ver qué hay. ¿Y Diana tendrá teléfono de la niña? Sí, para que pueda llamar. A lo mejor a veces se quedan en la portería ahí, queda medio... No, a veces tienen dificultades en la parte de... Sistema de seguridad. Entonces, yo creo que aquí, senador, hay un tema que es bien importante. Creo que la pregunta suya permite dejarlo bien claro desde el comienzo. La deuda siempre va a ser exigible. Sí, claro. Siempre va a ser exigible. Lo único que hace este proyecto es que impide que se informe en el boletín comercial. Por eso a nosotros nos parece que es un proyecto de muy fácil despacho. Pero, Presidenta, mire. A ver, el senador Eugenio Tuma, el ex senador Eugenio Tuma, yo no recuerdo si en una o en dos oportunidades, pero a lo menos en una, propició una suerte de moratoria, una suerte de... Y todos la aprobamos y así se respaldó, ustedes en la Cámara en su minuto, nosotros acá en el Senado, en fin. Y ocurrió que al año después, las mismas personas que habían salido de DICOM en virtud de esa norma, volvieron a entrar. Lo que quiero decir es que al final nos quedamos un poco con la sensación de que hay personas que... O sea, uno no puede generalizar en esto, pero hay un grupo de personas que tiende a hacer un hábito el no pagar. Y desde ese punto de vista, el tener el DICOM ayuda a que las personas, porque como el DICOM les impide otro tipo de acciones, ayuda a que las personas tengan un mejor cumplimiento de sus obligaciones.
yo diría que esa fue como de alguna forma la experiencia o la enseñanza que nos dejó, que no recuerdo si fueron 1 o 2 leyes de condonación. Después también se propició una norma que hoy día es súper criticada y que en su minuto nosotros estábamos convencidos de haberlo hecho muy bien, que fue la de establecer una suerte de tasa máxima convencional diferente, una tasa diferente para los adultos mayores, una tasa diferente para otros, dependiendo del monto del crédito, en fin. Bueno, y hoy día se acusa al Parlamento de que en función de esas leyes habríamos dejado al margen de del sistema bancario a más o menos unas 300.000 personas que hoy día están endeudadas con extrasistemas, con operadores extrasistemas. Le hace incluso prestamistas. Lo que es gravísimo, porque todos sabemos que la persona que cae con un prestamista, los intereses son usureros, no hay ninguna regulación, en fin. Entonces, un poco de ahí mi preocupación. Yo repito, yo veo con interés el proyecto. Solo creo que tratemos de tomar los resguardos en relación con las experiencias que ya hemos vivido en relación con situaciones no iguales, pero parecidas, y que finalmente han sido bien cuestionadas finalmente. O sea, yo creo que todos nos cuestionamos cuando nos demostraron de que los mismos que habían sido favorecidos con una ley de borrón del DICOM, muchos de ellos a los pocos meses volvían a estar en DICOM. Entonces ahí yo creo que eso prende algunas luces. Entiendo que el proyecto es distinto, no estoy diciendo que sean iguales, solamente estoy diciendo de mirar también esas experiencias para ver que favorecer a quienes debemos favorecer y tratar de impedir que se favorezcan personas que en realidad o no lo necesitan o no lo merecen. Eso es. Yo creo que frente a esos casos en donde ya existe una cultura del no pago, la existencia de un boletín comercial respecto de la conducta que tiene esa persona en tiendas comerciales, en elementos que no son de primera necesidad, es importante que se sepa. Respecto de aquellos temas que son de primera necesidad, como lo es el agua, la luz, que ya este Parlamento avanzó en eso, es importante cerrar este proceso con aquella realidad que se vive en el ámbito de la educación. Sin duda que hay situaciones que son abusivas de un lado y del otro. Cuando una persona contrae libremente un compromiso de pago y no lo cumple porque tuvo una situación realmente especial, es comprensible, pero cuando forma parte de una cultura es una situación abusiva. Pero por otro lado vemos también que hay condiciones que son abusivas. Y una de esas condiciones abusivas es toda la carga que tiene el CAE, que es abusiva para los estudiantes. Cuando hoy día tenemos un sistema de gratuidad o cuando se genera en mejores condiciones el Fondo Solidario de la Educación, también hay otras situaciones que son abusivas que no las toca este proyecto de ley y que uno dice, bueno, debiéramos hacerlo. ¿Cuántas, me imagino yo, llegan también a la oficina parlamentaria de ustedes, de papás, que dicen, mire, yo matriculé en diciembre a mi hijo, me pidieron documentar 10 cheques todo el año y resulta que en marzo me cambiaron de sucursal y me mandaron a otra ciudad y me tuve que cambiar y fui al colegio y me dicen, no, nosotros le vamos a cobrar igual todos los cheques. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Si hay quienes dicen que la educación es una industria o la educación es un bien de mercado, debieran ser los primeros en decir, bueno, entonces que esto funcione como funciona. Porque si usted no está recibiendo un bien, ¿por qué le van a cobrar? Y para aquellos que creemos en que la educación es un derecho social, esto es inaceptable en nuestra sociedad. Y situaciones como esa estamos llenos. Este proyecto no toca eso. A lo mejor nosotros debiéramos abordarlo también, porque hay situaciones que son abusivas. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo es que
el colegio le muestra el reglamento, pero es que usted firmó este reglamento. Sí, pero yo nunca me imaginé que después de haberlo matriculado me iban a cambiar de ciudad. Yo no puedo hacer otra cosa que llevarme a mi hijo. ¿Cómo usted me va a cobrar todos los cheques? Entonces, bueno, ahí también hay un espacio para a lo mejor buscar alguna forma de ir eliminando estos abusos, ¿eh? Porque finalmente eso es lo que va generando un creciente malestar en la ciudadanía y también malestar porque sienten que la legislación no los protege adecuadamente. Y claro, a veces en la legislación es imposible que uno se ponga en todos los casos. Uno debiera entender que así como debiéramos erradicar esta cultura del fraude, ¿eh? Porque si yo tomo un compromiso y exprofeso, sé que no lo voy a poder cumplir, ¿eh? No voy a poder pagar y lo tomo para defraudar. Y por otro lado, existe una cultura abusiva de aquel que es más poderoso, que tiene un colegio, que tiene un instituto, que tiene y sabiendo que hubo una condición especial y a pesar de eso le sigue cobrando los cheques, es una conducta abusiva. Entonces, a veces es bien difícil que la legislación se pueda poner en todos estos casos, pero al menos busquemos algún espacio para erradicar al máximo estas situaciones abusivas. Y por eso quiero reiterar, este proyecto de ley no extingue la responsabilidad del pago, no la extingue. Lo único que hace es que elimina que esa deuda sea informada en el boletín comercial. Eso es lo único que hace. No, va a llegar acá, la recibimos nosotros y que vaya a Santiago, ¿les parece? ¿O que mande su informe por escrito? Sí, ¿les parece que Perfecto. la recibamos, le contemos si quiere conversar con los asesores? Sí, yo la recibo. Le explicamos. Igual le queremos agradecer la voluntad que tuvo con ADECUS de venir, de ser parte y les parece, la recibimos nosotros también porque no la conocemos. Listo, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.